Cállate y haz yoga, episodio 5. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de Yama, el primero de los 8 pasos del yoga y que estuvimos viendo en el episodio 2. Pero antes deciros que si estáis oyendo esto desde iTunes, iVoox o una app de estas de podcast, podéis pasaros por la página web callateyazyoga.com, ya que ahí hay más material. Hay post hablando de teoría, alguna entrada también con algo de práctica y también tenéis mi contacto. Podéis escribirme y contarme lo que queráis. También deciros que pronto tendremos ya disponible el curso de yoga, que hemos venido a titular Curso de Yoga para Gente Normal, y si me dejáis el correo podré mandaros un bonito email cuando esté todo listo. El curso de yoga va a estar enfocado a abordar la práctica empezando por el principio, por lo más básico. Iremos teniendo clases semanales, posturas vistas al detalle y tendremos también propósitos mensuales orientados a mejorar una parte concreta de la práctica. Ya os iré contando más en profundidad, pero va a estar muy chulo, ya lo veréis. Como decíamos, hoy vamos a hablar de Yama, que es el primero de los 8 pasos del yoga. Tal como os comentaba en el segundo episodio del podcast, el yoga está representado en 8 pasos u 8 ramas de un árbol que veíamos. Esto sintetiza toda la práctica y todo lo que hay que hacer en la vida, o al menos cómo ve el yoga que debe ser nuestro comportamiento, tanto externa como internamente. Estos 8 pasos están representados en el texto que se conoce como Yoga Sutras de Patanjali y en el que profundizaremos en otro episodio. Ya os di una pincelada en el episodio 2, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque dedicaremos un episodio a hablar de este texto de Patanjali. Estos 8 pasos son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. En ese segundo episodio ya comenté por encima de que iba cada una de esas partes, así que hoy empezamos por el principio haciendo un repaso a Yama, el primero de estas 8 ramas o la primera de estas 8 ramas del gran árbol del yoga. Yama hace referencia a las normas universales de comportamiento moral con la gente que nos rodea. Aunque algunos textos se menciona una división de 10 partes, originalmente Yama se divide en 5, que son Ahimsa o no violencia, Satya o verdad, Asteya o no robar, Brahmacharya o continencia y Aparigraha o no codiciar. Que no os asusten los nombres, Los nombres en sánscrito siempre echan para atrás, pero ya veréis cómo es muy fácil. Yo me liaba muchísimo al principio con estas divisiones y subdivisiones del yoga porque lo veía muy complicado, pero ya veréis que es mucho más fácil de lo que parece. El yoga son 8 ramas. Yama es una de esas ramas que a su vez se divide en 5. Vamos a verlas en detalle, porque es muy interesante la filosofía del yoga sobre el comportamiento con los demás. Se nos dice que la raíz del problema del ser humano son las emociones de codicia, deseo y apego. Esto también es así en el budismo. Y que estas emociones de deseo, apego y codicia pueden ser suaves, medias o excesivas. O sea que puedes tener una codicia un poco, a la mitad, o muchísima codicia. Nos dice Patanjali en los Yoga Sutra que también para destruir estas emociones debemos enfocarnos y orientar nuestros pensamientos a lo largo de los 5 principios de Yama, esas 5 subdivisiones que decíamos. Debemos, no obstante, vigilar estas emociones, ya que al ser suaves, nos dice Patanjali, en algunos casos pueden pasar inadvertidas. De ahí que el yogi, en su intento por mejorar primero él, observe su contenido mental con cuidado y disciplina, para que incluso su emoción negativa más suave sea modificada desde la raíz, para que la semilla no germine. Claro, esto es difícil, pero para esto es para lo que estamos aquí en la vida, para mejorar todos estos aspectos, o al menos es así como ve el yoga que hay que mejorar. Todas estas emociones son causa de la raíz del sufrimiento, que como nos explica el Buda, la causa de este sufrimiento es la ignorancia. Nos dice el Buda que cuando alcanzamos un estado de conciencia más elevada, que algunos llaman mente iluminada, la realidad nos es revelada y cesa la ignorancia, raíz de todo mal. Esto nos puede sonar algo raro o esotérico y lejos de nuestro día a día en el mundo actual, o incluso puede parecer un comportamiento de una mente radical que intenta un control férreo de sí mismo. Pero lo que nos indican estas directrices es un camino para que veamos la realidad tal como es, que fuera de la rutina de nuestro día a día hay una realidad más profunda y trascendente de la vida.
Una realidad que va más allá de nuestros quehaceres cotidianos y que trata de lo que de verdad importa, el qué hacemos y por qué estamos aquí. Y muchas veces el sentido de una realidad más profunda y trascendente se nos escapa de las manos por estar demasiado metidos en lo que tenemos justo delante de las narices. Y nos olvidamos lo que decía Wayne Dyer, que no somos seres físicos, que a veces tenemos una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y lo que pasa es que muchas veces nos creemos que solo somos unos cachos de carne yendo y viniendo del trabajo esperando el fin de semana. Y nos olvidamos de esa profundidad que tiene la vida y que es lo que realmente importa. Pero bueno, vamos a centrar el tema, que si no se nos va de las manos esto. Hablábamos de llama y de que tiene 5 partes. Venga, empezamos con llama. La primera parte de llama es ahimsa. La palabra ahimsa está compuesta por la partícula a, que significa no, y el sustantivo himsa, que significa matar o violencia. Tradicionalmente se ve a ahimsa solo como un mandamiento en el que se nos dice que no podemos ser violentos y no matar, pero también tiene un sentido más amplio y positivo, que es el amor. Pero además tenemos que ver a ahimsa en un plano más amplio. Por poner un ejemplo, el maestro budista, el lama Surya Das, ve como ahimsa, ya más que como no violencia, lo ve como algo que podemos hacer para que todo aquello que tiene que ver con cuidar el planeta, el reciclar, reutilizar y ser respetuoso con el medio, él nos dice que todo esto tiene que ver con ahimsa, que es ahimsa con el planeta. Así que, poniendo en valor estas palabras de Surya Das, ahimsa es mucho más que no matar o la no violencia, sino que debemos ver la trascendencia que tiene ahimsa a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, hablar respetuosamente con la gente que queremos o con alguien que no conocemos también es un tipo de ahimsa. Ser cuidadoso con lo que comemos o con el ejercicio que hacemos sería un tipo de ahimsa con nosotros mismos, por ejemplo. Y tenemos que ver lo positivo que nos brinda ahimsa, no lo negativo. Esto incrementa el valor, la fuerza y la riqueza de ahimsa. Piensa en todas las connotaciones positivas de llevar un comportamiento basado en ahimsa. Seguro que le sacas muchísimos más ejemplos en el día a día. De hecho, ya sabéis que estoy encantado de que los compartas conmigo, o sea que, vamos, no te cortes en escribirme y decirme qué cosas de ahimsa le sacas en el día a día. Ya os digo, no es dejar de hacer algo negativo, sino más bien hacer algo positivo. Crear, ya sabéis que siempre es mejor que destruir. Entonces, es muy interesante lo que dice el maestro Iyengar. Por ejemplo, él pone el ejemplo de un vegetariano que no mata para alimentarse o para vestirse, pero que sí tiene un comportamiento violento. No está observando ahimsa, ya que la violencia, dice él, es un estado de la mente y no de la dieta. La violencia no reside en el instrumento, sino en la mente del que lo posee. Así que eso nos dice que observemos ahimsa en las cosas de diario, en un aspecto global. No podemos ir de espirituales, de no violentos, e ir apuñalando virtualmente a la gente en cuanto se da la vuelta con juicios, comentarios y demás. Este punto de vista creo que es el más interesante de ahimsa. Además, a ahimsa lo acompaña abhyaya, o ausencia de temor, y akrodha, o ausencia de ira. Conviene recordarlo, ya que al no tener temor no te paralizas y eres más libre para actuar y para hacer cosas. Además, no necesitas recurrir a la violencia. La ausencia de ira también te aparta de la violencia, pero insisto, también de esa que se hace con el pensamiento, de lo que decimos de los demás, incluso de nosotros mismos, porque a veces sin darnos cuenta somos muy violentos con nosotros mismos y parece que podemos dejarlo pasar porque es con nosotros mismos, pero a un nivel profundo estamos haciéndonos muchísimo daño. Así que ya veis como ahimsa trata de darnos una visión positiva, insisto en esto, del estar liberado, de una mente violenta. No se queda con el no mate, sino que se refiere a cada pasito que damos sin matarnos también a nosotros mismos o a los demás, aunque no sea físicamente, aunque sea virtualmente. Por cierto, sabéis que todos los yamas están incluidos en asana, en la práctica de las posturas. O sea que la práctica de las posturas observan también estos 5 principios. Si no lo sabíais, no os preocupéis porque ya lo veremos en el episodio en el que hablaremos de asana. Y vamos con el segundo yama. El segundo yama es satya, o verdad. Dice el maestro Iyengar que hay que excluir la mentira en cualquiera de sus variedades, ya que si no, la mentira excluye al sadhaka, al practicante, de la ley fundamental de la verdad. La verdad, dice él, depura al yogi y quema sus desechos. Se hace referencia a la verdad en todos sus aspectos, como palabra, pensamiento y acción. Y hay que apartarse de la calumnia, de la falsedad en las transacciones y el ridiculizar a alguien por cómo viste o por su sistema de creencias. En la verdad está todo.
Si todos nos estableciésemos en la verdad, pues sería todo de otra manera. Desde luego que sí, ya que generaríamos un mundo de confianza y tranquilidad, no un mundo en el que a veces parece que estamos más pendientes de ver cómo nos van a engañar o si nos tratan de engañar o qué es lo que está pasando. Si se piensan en cosas verdaderas, y se dicen cosas verdaderas y suprimimos la malicia y las mentiras, nos dice el maestro Iyengar, no habrá temor en el mundo. También dijo el señor Buda que debemos suprimir los hechos nocivos y realizarlos saludables para purificar el contenido mental. Y es que esto, fijaos que conecta directamente con 3 perlas del octuple sendero budista, que tenemos que ver un día. O incluso la correlación que hay de estos 8 pasos del yoga con los 8 pasos o el octuple sendero budista. El noble octuple sendero nos indica que debemos tener un modo de vida correcto, sin mentiras y cultivando la verdad, un pensamiento correcto, vacío también de esas mentiras y lleno de lo positivo y la verdad, y una palabra correcta y verdadera sin chismorreos o sin verter cosas negativas contra nadie, ya que así nadie se sentirá mal con nuestras palabras. Así que Satya es algo más que simplemente decir la verdad. Es pureza en la palabra, en el pensamiento y en lo que hacemos nosotros en el día a día. Es de nuevo ver lo positivo de un comportamiento saludable más que una restricción de algo negativo que al final no deja de ser una lucha. Las acciones positivas y verdaderas conducen a la alegría en vez de al pesar, nos dicen los maestros, y a la comodidad y no a la incomodidad. Nos dijo Gandhi que la verdad es la fuente suprema y que esta fuente suprema es la verdad. Evidentemente nos habla aquí un santo, yo no soy ningún santo, sino que estoy exponiendo Yama, la manera en la que yo la he estudiado y trato de aplicarla en mi día a día. No vayamos a pensar aquí que trato de dar lecciones a nadie, que vamos, nada más lejos de mi intención. Vamos con el tercer llama. El tercer llama es Asteya. A, que decíamos antes que significa no, y Steya, que significa robar. Incluye este es muy bueno, pero incluye el no coger sin permiso lo que es de otro y no usar para un propósito distinto al permitido o por más tiempo del permitido algo por su propietario. Vamos, que este no lo cumple nadie porque todos le debemos un libro a la biblioteca o a algún amigo, ¿eh? ¿Cuántos tenemos un vinilo o un VHS de algún amigo de la infancia? Pero bueno, a lo que se refiere es a no tener un abuso de confianza o al mal uso de algo, a la mala gestión de algo. Si nos apartamos de los deseos de poseer algo, nos vamos a apartar de las malas acciones, nos dice Asteya. Quizá queremos poseer algo material y lo cogemos sin permiso, o incluso una virtud de alguien de la que nosotros estamos desprovistos. Debemos desarrollar nuestras propias virtudes y sobre todo alegrarnos por las de los demás, ya que son complementarias las nuestras con las de los demás, y eso además elimina las envidias. Cuando tenemos envidia de algo, lo mejor es no fingir, pero no para el otro, sino para nosotros mismos, fingir que no tenemos esa envidia. Si es que la tenemos habitualmente, si no la tenéis envidia, pues enhorabuena. Pero cuando tenemos esta envidia, lo mejor es fingir que no tenemos envidia y que nos alegramos por la otra persona, aunque sea incluso un enemigo. Hacedlo, ya veréis lo que pasa, en serio, porque no es un autoengañarse, es reconducir un mal sentimiento que tenemos nosotros y ponerle cara a cara con la realidad, con el que no pasa nada porque alguien tenga algo que nosotros no tenemos y hacer que ese sentimiento aflore de manera natural la próxima vez. No es forzarse, pero sí es eso que digo, ¿no? Poner en cara a cara con la realidad. Pues eso, que no pasa nada, no hay ningún problema porque alguien haga algo bien. Pues oye, mira, qué alegría por él. A ver si aprendo yo eso, pues también lo haré bien. Y va a pasar sí o sí, de manera natural, el sentimiento de alegría por algo que hace alguien o que tiene alguien, el sentimiento de esa alegría va a aflorar de manera normal y natural. Siempre es positivo tener un sentimiento positivo, eso nunca resta. El pensamiento negativo sí que resta, y nunca al que tenemos enfrente, sino a nosotros mismos, nos resta a nosotros mismos. Haced la prueba y veréis cómo todo cambia, porque entramos en una dinámica de agradecimiento por lo que tenemos y lo que tienen los demás, y eso al final nos viene de vuelta. Asteya habla también de ser minimalista con nuestras posesiones, para que no nos posean. Pocas necesidades son pocos reclamos de las cosas externas hacia nosotros. Además, el que quiere poseer cosas hace un vacío en nosotros. El querer poseer cosas hace un vacío en nosotros, ya que siempre habrá algo que deseemos y por lo que vamos a perder la cabeza. Y que si cambiamos por ese minimalismo profundo, no es que nos conformemos con lo que sea, sino que nos va a hacer más libres en nuestras decisiones y movimientos, y más profundos además a nivel espiritual.
Más sencillez es siempre más felicidad. Esto es una norma que se cumple siempre. Hablando de esto, pone un ejemplo Swami Sivananda, el gran maestro del norte de la India, y dice una cosa que puede chocarnos a nosotros, pero bueno, para que la idea se vea clara, él lo expone así. Dice: el cielo es mi dosel, las manos mi almohada y mi cuenco, y la piel mi supremo adorno. La madre tierra es una alfombra de terciopelo y las raíces son mi comida. También las sagradas aguas del Ganges, que son mi bebida real. Algunos podemos pensar que esto es muy radical, pero también otros pensarían que es nuestra época o nuestra era superconsumista la que es radical. Que creo que como paradigma es también tener estas palabras presentes. La sencillez nos va a aportar siempre calma y felicidad inmediatas. A veces, como excusa para recoger algo que no es nuestro, podemos pensar que esa otra persona no lo merece o que incluso tiene mucho y no importa. Las excusas ya sabéis que son siempre la voz del ego. Así que hasta ella lo debemos observar como algo para nosotros, para nuestro contenido mental, y no algo que variemos según lo que nos encontremos que tiene otra u otras personas. El cuarto yama es Brahmacharya. Y ojo con este, que aquí lo mismo apagáis el audio. Yo digo aquí lo que dice el yoga. Según el diccionario, Brahmacharya significa vida de celibato, estudio religioso y continencia. Y este es el momento en el que alguno deja de hacer yoga directamente. Ojo, mirad lo que dice el maestro Iyengar, que siempre es interesante sobre este yama. Un Brahmachari, dice, es el que en todo ve la divinidad. Alguien absorto en el estudio de los textos más elevados y que se mueve constantemente en la divinidad. Es más, y apunta Iyengar en Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali, otra de sus obras, que el Brahmachari, el yogi, puede tener hijos y puede alcanzar la iluminación si sigue el camino del yoga. O sea que no hay ningún problema. Podemos hacer yoga, podemos observar Brahmachari, viendo pues eso, la divinidad constante en todo lo que se mueve. O sea que la continencia no es ser célibe y se acabó. De hecho, ya el maestro budista, el Geshe Kelsang Gyatso, tiene un libro en el que hace una exposición del Lamrim, que bueno, es un texto muy antiguo, dice que una conducta sexual basada en el amor a un compañero o compañera no tiene nada de reprochable, faltaría más, aunque él insiste en la fidelidad. Así que debemos trasladar los aspectos de Brahmacharya a nuestro día a día y ver en todo su divinidad y su pureza. Brahmachari, dice Iyengar, es la batería cuya chispa enciende la antorcha de la sabiduría. Y llegamos al quinto yama ya. El quinto yama, que es aparigraha. Parigraha significa acaparar, y estar libre de ello es aparigraha. Es otra de las facetas de Asteya que veíamos antes. El acaparar es una falta de confianza en uno mismo y en su parte divina. Y el yogi debe volver su vida lo más sencilla posible. Pues eso, lo que decíamos antes, deberíamos desarrollar la capacidad de sentirnos satisfechos, que esto no es conformarse con lo primero que viene, pero sí al menos no rechazar siempre las cosas. Todos conocemos a alguien que es la típica persona a la que todo le parece mal, da igual lo que le den o lo que venga, que tiene esa actitud de no es suficiente y nunca es suficiente. Eso al final es ser pobre de espíritu. Hay un fragmento del libro tibetano de la vida y de la muerte, del maestro budista Sogyal Rinpoche, que muchísimos conoceréis, si no conocéis, compradlo ya, y dice en el texto: tienes que comer, dormir y cagar, lo demás no es asunto tuyo. Me encanta esa manera de simplificar las cosas, porque nos indica que no es que nos vayamos a una cueva y nos encerremos en ella, sino es mantener una actitud mental de estar completos, de que no tenemos que estar mirando fuera lo que hay o lo que pasa, que estamos a nosotros mismos, a lo que pasa en nuestro contenido mental, que estemos satisfechos con esa chispa de la vida que ya tenemos dentro y que tengamos confianza en nosotros mismos. Queremos las cosas según las vemos y estamos en relación con ellas. Así que hay que meditar algo más. ¿Quiero esto? ¿Lo necesito? ¿Me hace feliz a nivel interno? ¿Es práctico? ¿O solo llena un vacío que ni siquiera sé cuál es? Porque si es esto último, que a veces es lo que pasa, deberíamos mirar qué pasa ahí, por qué queremos acaparar experiencias, parejas, posesiones materiales. Es genial vivir, no me malinterpretéis, hay que avanzar y vivir, vamos, faltaría más, pero no porque tenga eso que cubrir un vacío desconocido, sino como algo que nos haga evolucionar. Cuanto más miremos hacia el interior, menos vamos a necesitar mirar al exterior. Y curiosamente, esto enriquecerá nuestras relaciones con los demás, con el medio y con las cosas.
todo lo empezaremos a hacer desde una perspectiva más sabia, más serena, más completa. Nos dicen los maestros que si seguimos por la senda a través de los 5 pasos de llama, es seguro que alcancemos paz en nuestro interior y en relación al resto de lo que nos rodea. Y nada más, hasta aquí llegan los 5 puntos de llama, que ya veis que no era tan difícil. El sánscrito suena un poquito raro, pero al final esto está chupado. Acordaos que llama es esta primera rama de las 8 del árbol del yoga. Quizá algunas cosas chocan con nuestra manera de vivir o de ver las cosas en la actualidad, pero creo que merece la pena pensar un rato sobre cada uno de los puntos y ver qué hay de verdad en ellos, aunque eso haga que nos planteemos cambiar algo de nuestro sistema de creencias. Siempre será para mejor, para ser más felices y más completos. Y para esto siempre merece la pena realizar cambios. A la larga nos va a aportar una actitud más positiva, más satisfecha y más cordial con lo que nos rodea. Y además esa luz que observando estos puntos de llama o estos 8 pasos del yoga, esa luz que empezará a iluminarse dentro de nosotros, esa luz va a ayudar a que la oscuridad de otras personas se torne también luz. Esto pasa siempre. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis pasaros por la web y dejar un comentario sobre lo que opináis sobre todo esto de lo que hemos visto hoy de llama y de los 5 pasos que compone llama. Mola ver lo que otros yogis y yoginis opinan sobre esto, así que venga, pásate y déjanos un comentario. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.